Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita García. Ante todo, ingeniero, gusto enorme, bienvenido. Le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal receta nuestra señal? Buen día. Hola Alberto, buenos días. Un saludo cordial a usted y a todos los que hacen este programa. Lo escucho perfectamente. Muchísimas gracias. ¿Y qué tal si arrancamos precisamente? Yo sé que es demasiado temprano para estar haciendo una evaluación institucional, pero sí más bien, ¿no? Una impresión personal de su parte en lo que tiene que ver con el ejercicio realizado el día de ayer. Primera vez, esto lo destacábamos, ¿no? Primera vez que se desarrolla pues este ejercicio de debates entre los postulantes. Muchas personas nos decían, pero ¿por qué no lo hacen en las 24 provincias? Nosotros les decíamos, bueno, se ha tomado en consideración también el índice poblacional y fueron solamente en 17 en las cuales pues se desarrolló este ejercicio. ¿Qué tal se nos da pues esa primera impresión, ingeniero? Bien, primero hay que considerar el hecho de que esta actividad está contemplada en la última reforma del Código de la Democracia, que estableció que hay que llevar adelante estos debates, tanto para alcaldes como para prefectos, en todas las circunscripciones de más de 100.000 habitantes. Eso limita significativamente. Y por eso es que tenemos 17 debates que corresponden a prefectos y 21 debates que corresponden a ciudades donde se va a elegir alcaldes. Claro. Total, claro, y ese es el ejercicio que se va a desarrollar el fin de semana próximo, pues, ¿no? Ok. Ya respecto a la pregunta específica, en lo personal estoy muy satisfecho. Yo creo que también es necesario mencionarlo, el hecho de que la responsabilidad de organizar estos debates estuvo radicada en las juntas provinciales electorales, acompañado por los directores provinciales electorales. Es decir, se desconcentró. Y al final del día, después de este ejercicio que llevamos ayer, en lo personal estoy muy satisfecho. Muy satisfecho en términos de organización. Creo que todos los directores de delegaciones y todas las juntas provinciales se lucieron respecto a la parte logística del desarrollo. Ya en cuanto al ejercicio propiamente dicho, pues en realidad es poco lo que se puede lograr como debate propiamente dicho cuando usted tiene demasiada gente sentada en un set. Y obviamente pues hay que darle la oportunidad a cada uno para que promocione sus ideas. Eventualmente se estableció la posibilidad de que uno interpele a otro y haya respuesta. Pero salvo una situación de carácter tecnológica que se presentó en la provincia de Los Ríos porque se cayó la señal un par de veces y tuvo que postergarse la conclusión del debate, todos se desarrollaron en una forma normal. Todos, sin excepción. Así que en lo personal, para ser la primera experiencia, estoy muy satisfecho. Correcto, y esto también no es el resultado de todo un trabajo previo y también la participación de todo el equipo del Consejo Nacional Electoral. Eso también vale ponerlo por delante, ¿no? Bueno, es muy importante y yo soy reiterativo en decir, en realidad somos 40.000 personas casi los que trabajan en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo que hacemos es construir, por eso también utilizo mucho la reflexión, somos carpinteros. Al final del día construimos democracia. Y hay carpinteros de diferentes niveles, ¿verdad? Así como en una construcción, hay diferentes tipos de obreros. Y yo asumo esa posición, todos somos obreros, obreros de la democracia. Y por supuesto es la suma de aciertos y eventualmente de desaciertos que nos marcan un nuevo rumbo y nos hacen corregir el rumbo, pero es la suma de aciertos y suma de esfuerzos de todos los que hacen el Consejo Nacional Electoral que nos permite ir adelantando con satisfacción en este caso y esperemos que así lleguemos hasta el final en todo lo que se ha previsto para efecto del 5 de febrero llegar pues, a punto para el proceso electoral. Claro, y quienes hacemos comunicación ponemos también nuestro granito de arena, ¿no? Destacábamos más temprano, por ejemplo, en el caso de Guayas, ¿no? La participación de nuestra colega, parte del staff periodístico de Radio 99 de Luisa Delgadillo, ¿no? Porque precisamente se hace un trabajo también que de alguna manera va dándole certezas por la credibilidad, no dándole certezas a la ciudadanía. Ahora el esquema también es complejo y es difícil satisfacer los gustos de todos los ecuatorianos, lo que tiene que ver con la forma, con el tiempo. Mucha gente dirá, pero ¿por qué no le preguntaron lo de aquí o no le preguntaron lo de acá? ¿Por qué no tenía más tiempo? En fin, es bastante complejo y eso hay que irlo entendiendo, ¿no?
Mire, es importante también destacar el hecho de que todos los candidatos se presentaron. No hubo en absoluto ninguna, en toda la República, en todos los sitios donde llevaron adelante estos debates, salvo una situación que creo que fue en la provincia de La Suay, que una postulante, una candidata se sintió mal durante el desarrollo del mismo y se tuvo que retirar. Pero por un problema de salud, pero al final todos los candidatos se presentaron y todos estuvieron preparados. Claro, con tiempo sabían cómo iba a ser su intervención, a quién iban a tener que preguntarles, quién les iba a preguntar a ellos, no tenían conocimiento de las preguntas, claro, pero sabían los ejes temáticos de la misma. Por lo tanto, también hubo mucha preparación por parte de los candidatos y eso ha sido bueno. Claro que sí. Bueno, y es la primera parte, ¿no? Los postulantes a las prefecturas, ya viene el ejercicio que habrá entre sábado y domingo de este fin de semana. Mis compañeros tienen otras inquietudes, estamos dialogando con el ingeniero Enrique Pita García. Lorena Vaque, pues continúa con la entrevista. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Igual, Lorena, buenos días. Ahora, el día de ayer también se desarrolló el simulacro de las elecciones 2023. Cuénteme cómo les fue en ese sentido, hubo errores, qué se va a corregir, cómo se desarrolló ese evento. Bien, este fue un simulacro de carácter nacional en el cual las 24 provincias estuvieron a punto, trabajaron, incluso dentro de un simulacro de instalación de las mesas propiamente dicho, de circunstancias como en algunas provincias se hicieron ejercicios casi como que hubieron sicariatos en el recinto electoral, un poco para poner también a prueba la capacidad de reacción de nuestros funcionarios, de la misma policía y de las mismas Fuerzas Armadas que están ayudándonos en el control del orden y la vigilancia de todos los aspectos relacionados a la seguridad. Pero en todo caso, el simulacro tenía como objetivo poner a prueba el sistema informático, porque se iniciaba con instalación de mesas, obviamente simulando, con actas que ya habían sido prellenadas y se tenía casi el 50% de todas las actas que se iban a procesar el día de las elecciones. Y obviamente se corría con todo el proceso, esto es de llenar las actas, con votos, que llenar las actas con las votaciones para medir también los tiempos de respuesta de los miembros de la Junta Receptora de Votos, todo el proceso de escaneo y la llevada a la nube de toda esta información. Y posteriormente también la reacción o el desarrollo de los escrutinios propiamente dichos por parte de las juntas provinciales electorales. Ha sido satisfactorio en varios términos. Uno, por la respuesta de los funcionarios. Dos, por la respuesta del sistema. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Hay problemas con la conexión en un momento dado porque se cayó en algunos sitios, porque fue muy lento, se ralentizó, pero al final para eso es el simulacro, no es para demostrar que estábamos siendo perfectos. Hay otro simulacro previsto para la próxima semana, pero esto nos permite ir corrigiendo situaciones que tienen que ser corregidas y seguir poniendo a punto pues, todos los aspectos organizacionales, programáticos y de respuesta por parte de los sistemas y de los funcionarios. Ahora, también vale resaltar y destacar e informar el tema de que las personas ya pueden hacer las consultas inclusive vía telefónica. No hay excusa para que las personas no se acerquen a votar o no conozcan su lugar de votación. Ustedes tienen la página web, ustedes tienen la línea telefónica. ¿Qué más se está desarrollando en ese sentido para que las personas puedan conocer su lugar, la junta donde le toca votar? Es interesante destacar el apoyo de las grandes organizaciones comerciales del país, que en su facturación también incluyen los datos respecto a dónde vota el ciudadano y también si es miembro de la receptora de votos. ¿Y por qué es importante esto último? Porque tienen que capacitarse, porque es muy importante. Y adicionalmente también, si bien es cierto, no está en esa información, los ciudadanos tienen que saber que hay multas por no votar, multas por no capacitarse y multas por no presentarse el día de las elecciones a integrar la Junta Receptora de Votos. Por lo tanto, la información es importante. ¿Dónde voto? Y si soy miembro de Junta Receptora de Votos. Entonces, todos estos mecanismos que usted bien informa, también están siendo adicionalmente puestos en conocimiento a través de esta, que nos ha dado muy buen resultado en el pasado.
En el tema de la capacitación, para que la gente no se asuste, ¿cómo es el tema de la capacitación para quienes están en las mesas? ¿Son 2 días, 3 días, una semana? ¿Cómo se desarrolla ese tema? Y si ya se está también desarrollando actualmente. Bueno, sí, nosotros venimos ya hace algunas semanas, porque primero, casi el 80 y tanto por ciento, casi llegando a 90% de quienes son miembros de la Junta Receptora de Votos son estudiantes universitarios. Por lo tanto, tenemos la información de sus correos electrónicos, incluso de sus teléfonos. Y también la otra diferencia son empleados públicos y empleados privados. De esos no tenemos datos de comunicación, pero igual a través de este tipo de programas estamos alentándolos a que investiguen y atiendan la necesidad de capacitar. Pero respecto al tema de la pregunta específica, estamos llamando por teléfono, enviando correos, haciendo aproximaciones, enviando delegaciones de capacitadores a los diferentes sitios en diferentes espacios públicos para efecto de que la gente se acerque. En las delegaciones es casi como un continuo durante todas las horas laborales y la presencia es masiva de quienes se están capacitando. Por lo tanto, estamos haciendo un gran esfuerzo y vemos que la reacción de la ciudadanía es positiva. Por supuesto, continúo con la entrevista Enrique San Martín. Gracias, Lorena. ¿Cómo está, señor vicepresidente Enrique Pita? El tema, gracias. El tema más de las que ha planteado Lorena. Usted tiene una inquietud. Recordemos que hay dentro del proceso el voto de las personas que están en casa, que son asistidas, digamos, o en todo caso el programa es el voto va a la casa de quienes lo solicitan por diversos motivos, ¿no? Pueden ser personas que tienen discapacidad, pueden ser personas mayores de tercera edad, pero que tienen ese espíritu cívico y democrático. Y en el segundo son las personas privadas de libertad. Y eso es lo que por algún momento preocupa, ingeniero Pita. ¿Hay algún tipo de previsión? Recordemos que este ejercicio se desarrolla en los centros carcelarios del país. Y en ese contexto, me imagino ustedes han de tener algún plan de prevención, han de haber coordinado. No es necesario, repito, que lo diga, porque obviamente es un tema sensible de seguridad, pero en todo caso me gustaría conocer algo de lo que se podría conocer la ciudadanía al respecto. Bien, respecto a lo primero, voto en casa, lamentablemente, y utilizo la expresión lamentablemente, es un padrón que cerró hace algunos meses y se integra con personas que tienen algún nivel de discapacidad, con problemas de movilidad, pero que están registrados en CONADIS. No necesariamente, pero por edad también se puede registrar. Capaz que ahí sí falta un poco más de información por parte del Consejo Nacional Electoral para permitir que más personas se inscriban. Porque una vez cerrado el padrón, ya lamentablemente no se puede ya aumentar el número de personas. Y hay personas que por edad, queriendo participar, es muy difícil movilizarse a un recinto electoral. Primera cosa. Respecto a la votación de los PPL, de los privados de la libertad, es todo un proceso organizado, no solamente con nuestra propia gente, sino también con apoyo de Fuerzas Armadas y Policía. No podemos poner en riesgo a nuestros funcionarios, a los mismos privados de la libertad. Por lo tanto, es todo un proceso muy delicado el que se organiza. Nunca hemos tenido, de lo que yo recuerdo en mi experiencia electoral, hemos tenido ninguna complicación en ninguna sitio de reclusión. Y obviamente se hacen en ciertos sitios específicos. Tampoco se puede abrir a todas las cárceles y tal, porque usted comprenderá perfectamente que hay sitios de mayor peligrosidad, que por más seguridad que uno pueda tener en un momento dado, pues los conflictos internos también pueden manifestarse en un momento dado y pues ponen en riesgo pues, la vida y la seguridad de nuestra gente y de todos los que están interviniendo en esta actividad. Pero está muy bien planificado y sí se va a llevar adelante porque está contemplado en la ley y es nuestra obligación hacerlo. Qué bueno escuchar eso, ingeniero. Y otro tema, esta semana, la semana pasada, mejor dicho, el asambleísta Fernando Villavicencio presenta nombres de supuestos candidatos que tendrían vínculos con el narcotráfico, principalmente quienes auspician esas campañas electorales. Y usted señaló con frustración, también con
no sé si utilizar el término inconformidad, porque el CNE necesita el marco legal para regular este tipo de auspicios. Obviamente ustedes ya no lo pueden hacer, pero entiendo que para las próximas elecciones sí habrá una responsabilidad para trabajar en el mismo. ¿Qué dice usted, ingeniero Pita? Bien, en primer lugar, usted lo conoce perfectamente que en el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Hace un rato utilizaba la expresión, nosotros construimos democracia, construimos procesos electorales. Y las normas están claras y especificadas respecto a cuáles son los requisitos para inscribir candidaturas y cuáles son los requisitos respecto al control del gasto electoral. Mire usted, el Código de la Democracia lo que considera es que 90 días después que se ha concluido el proceso y que ya están proclamados los resultados, recién recibimos nosotros las cuentas de los gastos de campaña en cuanto al origen y destino. Hay normas que van a ser aplicadas en futuros procesos respecto a que cada 15 días tendrán que incorporar a una página web la información de los aportes. Pero el problema no está en los aportes que se registran porque obviamente se ajustan a un marco de licitud, ¿verdad? En cuanto al monto y al origen y al destino, y al origen del recurso. Es el recurso que no se reporta, que no se registra y que vemos en una forma desvergonzada. Y no solamente por efecto de lo que estamos suponiendo que puede existir, penetración de recursos de narcotráfico, sino de recursos exagerados que vulneran la transparencia, desde mi punto de vista, vulneran la decencia y la ética con la que se debe actuar en un proceso electoral, en candidatos que hacen un desborde de gasto y que nos llevan, por un lado, a sospechar o que hay recursos detrás del intento de alcanzar una posición, o hay recursos que intentan, que son parte como una inversión también respecto a una posición. Pero esto tiene que ser materia de posiblemente un esfuerzo de varias instituciones. Al momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene un marco legal para reaccionar sobre estas cosas. Aplaudimos los esfuerzos y nos sumamos en cuanto a todo lo que podamos hacer, UAFE, instituciones públicas, Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional. Lo importante es trabajar no sobre supuestos, porque esa es otra cosa. Nosotros creemos, o yo creo, para hablar en primera persona, que hay que trabajar sobre supuestos, porque también es cierto que de alguna manera el ser muy ligero en dejar llevar información que más tarde no pueda ser contrastada, también no es correcto, y eso crea una situación que obviamente perturba la paz social. Insisto, hay que enfrentarlo, y creo que sí existe. A propósito, no estoy diciendo lo contrario, creo que existe y tenemos que tener cuidado, y hay sitios en los cuales llama la atención el exceso de gasto, y está bien, pero trabajemos dentro del marco de la ley. De acuerdo totalmente. Continúa la entrevista el abogado Ramiro Cepeda. Enrique, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, igualmente. Enrique, a ver, tú al final de la respuesta que le dabas a Enrique ibas con mi pregunta. Lo que tienen es la posibilidad de ver el exceso de gasto. Y eso hay en muchísimas candidaturas. Y ahí las sanciones no vienen. Si ustedes llegasen a determinar el exceso de gasto, podrían ver la procedencia del exceso de gasto. Y si hay una procedencia ilícita, mandar la información a la Fiscalía. Eso sí se puede hacer y eso no se está haciendo. ¿Por qué? Mi estimado amigo, y usted sabe perfectamente, y vuelvo a reiterar, porque la ley pública hay que respetarla en cuanto está escrita. Nosotros controlamos el gasto electoral que es reportado posteriormente. Claro. Vamos al hecho de todo lo que ha sido precampaña electoral y ese exceso desmedido y desvergonzado de gasto que hoy día vemos. Sí, señor. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿En qué parte de la ley nos determina cómo hacer para identificar que esa pancarta pertenece al candidato Pepito o a la candidata Mariquita? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que podamos nosotros establecer
un elemento de convicción, dicen los abogados, y demostrar que efectivamente ese gasto tiene que ser imputado a un candidato o a una organización política. Hace unos días comentábamos con compañeros de ustedes de prensa sobre esta situación, y yo les decía, hay muchos murales que dice Sarmiento es pueblo, y muchos de los, y estoy haciendo popular al señor Sarmiento, y muchos de los pancartas que estaban colocadas o siguen colocadas en el puente dicen Sarmiento es pueblo. La pregunta es recurso de Sarmiento? ¿Él tiene? ¿Cómo hacemos para verificar los recursos si es que de su propio bolsillo ha financiado o alguien le financió? Pero al final del día el candidato, y tal es así que entrevistaron a un candidato de alcalde, candidato a alcalde, y dijo, yo no lo sé, no lo conozco. A ver, Enrique, yo le escucho con respeto a lo que me dice, pero hay una capacidad que tienen ustedes de hacer los reglamentos. Si la ley dice que es prohibido el gasto electoral excesivo, que hay un límite, en el reglamento se puede decir, se imputará al partido que beneficia o cuya publicidad esté determinada en pancartas, vallas, los spots publicitarios un poco más difícil, porque eso es con orden de ustedes directamente. Pero se puede hacer y no se ha hecho. ¿Por qué? Estimado amigo, vuelvo y digo esto. Puede reglamentarse, puede regularse, ¿verdad? Se imputará a quiénes. Hay que determinar el marco de la ley para poder llegar a imputar a una persona o organización política respecto a una responsabilidad específica para que asuma tal responsabilidad. Obviamente que yo estoy disgustado sobre esto y no estoy defendiendo el marco legal que existe. Debería ser muy general, ¿verdad? Y por eso es que yo termino diciendo que la responsabilidad al final del día la tiene el elector, que es el que podría sancionar este desborde de vergüenza con tanta publicidad incorrecta. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo creamos expedientes? Porque es importante que usted sepa, que la ciudadanía conozca, que si quien sanciona las infracciones electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, tenemos que llegar al Tribunal Contencioso Electoral con expedientes armados donde demuestran que efectivamente existe la responsabilidad directa de un candidato u organización política en un asunto como este. ¿Me molesta? Sí. ¿Estoy disgustado? Sí. ¿Creo que es un desprecio a la ética y a la decencia esto que sucede? Sí. Y en esta ocasión está desbordado el asunto en cuanto a la cantidad, a la precampaña y a la forma de llevar campaña. Sí, es verdad. Pero aquí es donde yo también digo, ok, podríamos iniciar, pero cuando usted inicia algo lo puede hacer por publicidad, por imagen, por tomarse la foto, ¿verdad? Pero si al final no tiene un resultado, no pasó de aquello. Las leyes tienen que ser reformadas en la Asamblea Nacional. Por eso cuestiono también a aquellos asambleístas que cuestionan, critican la supuesta inacción del Consejo Nacional Electoral, pero no han hecho nada por reformar la ley. A ver, que yo lo escucho con respeto, ¿verdad? Yo también estoy disgustado y molesto, pero el ciudadano soy yo y la autoridad es usted. Por tanto, a quien le toca actuar es a la autoridad y al ciudadano hacer el trabajo que yo estoy haciendo. Por tanto, comiencen reglamentando, comiencen armando los expedientes, comiencen actuando. Ya, si la otra autoridad no cumple su deber, usted descarga la suya. Pero escudarse en que la Asamblea no lo hace o que el Tribunal... el Tribunal Electoral no lo hace, ya es una suerte de, ¿sabe qué? Yo estoy maniatado, y no es que están tan maniatados, pueden mover una que otra herramienta que tienen a su alcance. Podemos ver una u otra herramienta que está a su alcance. Yo comparto su disgusto y créanme lo que yo estoy más disgustado, porque al final del día yo estoy sentado en esa silla y de alguna manera este tipo de conversaciones no me hacen feliz, me desagradan porque las respuestas son limitadas. Pero yo insisto en que nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que actuar de acuerdo a la ley. No se trata de ir y transgredir la ley, no se trata de establecer un reglamento que no respete el marco legal. No se trata de crear imagen a través de hacer expedientes que no van a tener un resultado solamente para parecer eficientes y transparentes ante la opinión pública. Se trata de organizar procesos, ajustarnos de acuerdo a la ley en todos los aspectos, organización
transaccionales, control de gasto electoral, etcétera, etcétera. Pero no podemos asumir responsabilidades que no están dentro de nuestra competencia, porque la ley es clara, esa es la ley y eso es lo que hay que reformar. Bueno, es un punto de vista en el que no estamos de acuerdo usted y yo, pero así está, esa es la democracia. Enrique, otra pregunta, en el tema del escrutinio, ¿estamos conscientes que este escrutinio es particularmente largo? Son varias papeletas, esa papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana es todo un galimatías, porque como son individuales, porque hay que ir viendo nombre por nombre, el escrutinio va a demorar bastante tiempo. ¿Tienen calculado cuánto tiempo una mesa promedio va a durar en el escrutinio? Esa fue una preocupación que tuvimos semanas atrás y por eso se tomó una decisión. En simulacros que se hicieron dentro de casa, se encontraba que una junta receptora de voto iba a terminar demasiado tarde, 1, 2 y hasta 3 de la madrugada en escrutar todas las papeletas. Recuerde que son casi 7 papeletas, incluyendo las 3 de Consejo de Participación Ciudadana, más hoy las del referendo. Por lo tanto, eso era inaceptable. No iba a poder, no podía considerarse tal situación. Nos iban a dejar votadas las papeletas, no iban a llenar las actas, los miembros de la Junta Receptora de Voto con toda razón se iban a levantar y se iban a mandar a cambiar. ¿Qué es lo que se decidió? Dividir en 2 partes, aumentar un elemento más de los miembros de la Junta Receptora de Voto, al cual se le va a reconocer un monumento también, por supuesto, de tal manera que se ha previsto, y los simulacros así están orientados, a que 2 de los miembros de la Junta Receptora de Voto escruten lo que se llama autoridades seccionales, y 2 escruten lo que es Consejo de Participación Ciudadana, y 3 escruten lo que es Consejo de Participación Ciudadana y lo que es referéndum. De tal manera de que abrimos el escrutinio en una forma simultánea. Aquí es muy importante que los observadores de las organizaciones políticas estén presentes también, para que vayan mirando que las cosas se están haciendo en una forma transparente. Estamos capacitando a nuestra gente de tal manera de que ellos entiendan cómo manejarse de este mecanismo, pero esto ya está decidido, así va a ser. Sí, yo eso lo escucho con respeto. A mí no me gustaría que me toquen la de la consulta popular ni de la de los de Consejo de Participación Ciudadana, porque eso va a ser lo más tedioso. ¿Se ha preparado alguna plantilla para que facilite esto? Yo entiendo que hay capacitación, pero esta es la tierra donde no va la gente a capacitarse y deja todo para último momento, lamentablemente. ¿Hay alguna plantilla que haya elaborado el Consejo Nacional Electoral para facilitar, alfabetizar, yo utilizo siempre esta palabra, a quien va a mesa? Bueno, se han tomado varias decisiones. Una, por ejemplo, se incrementó o se redujo más que se incrementó las mesas que tienen que controlar nuestros coordinadores de mesa. Antes eran 1 cada 4, ahora va a ser 1 cada 3, de tal manera que tiene más posibilidad de moverse en las 3 mesas, de tal manera que va capacitando si fueran, o instruyendo u orientando si fuera del caso. Segundo, sí, efectivamente, en cada paquete electoral irá hojas de instrucción muy breves. Yo he recomendado que se incluyan plantillas, especialmente en lo que respecta al referéndum, ¿verdad? Así como cuando se califican, los que son profesores lo saben y tienen exámenes de múltiple choice, ponen la plantilla arriba, no tienen por qué estar viendo la pregunta, sino simplemente dónde están las preguntas correctas, sí, no, etcétera, y pueden llevar más rápido un escrutinio. Es decir, se está capacitando y se están tomando todos los recursos, asumiendo todos los recursos que sean necesarios para efectivamente aliviar el trabajo y hacerlo mucho más rápido por parte de los miembros de la Junta Receptora. Le recomiendo, y con esto cierro la entrevista, que hagan un tutorial en YouTube y que lo vuelvan viral. Y con eso de ahí, créame que van a tener... Se está haciendo. Y la capacitación también está en línea y también obviamente utilizando redes sociales. Y en eso yo quiero destacar, tenemos apoyo internacional. Hay organismos internacionales que no solamente nos apoyan en lo que es la parte informática en cuanto a sistemas y tal, sino también en capacitación, de tal manera de que son recursos con
la experiencia de gente que ha participado en muchos procesos electorales que se están aplicando. Ok, Enrique, agradecerte por la entrevista, siempre tú tan comedido con estos micrófonos de atendernos cuando se te requiere. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ha sido Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Charlie nos invita a un corte, el cual cumplimos inmediatamente. Hacemos un corte y enseguida regresamos.